Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. Sheinbaum muestra músculo en el Zócalo, defiende logros de la 4T y lanza advertencia. La tenencia es la clave para que los estados logren su independencia y la vivienda usada se encareció más rápido que la nueva en 2025. Es lunes 8 de diciembre, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y que nos acompañes a un episodio más de Expansión Daily. No olvides suscribirte a este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de Obras en Expansión. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días, Beto. Muy bien. Muchas gracias por invitarme hoy a estar aquí contigo. Qué bueno tenerte. Y vamos a arrancar con lo que marcó el pulso político del fin de semana. Un Zócalo lleno y un mensaje fuerte. Diana, Sheinbaum mostró su músculo en el Zócalo, defendió desde luego los logros de la Cuarta Transformación y también lanzó una advertencia. Diana, fue una fiesta este sábado, la presidenta en el Zócalo, arropada por gobernadores, legisladores y también 600,000 personas, de acuerdo con cálculos del propio gobierno. Sheinbaum así celebró los 7 años de la 4T y eso sí, dice que nada vencerá a su gobierno. Pues como bien dices, Beto, fue una celebración como lo calificó ella y su gobierno y también una conmemoración a los logros que ella califica tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado, porque aunque si bien este era un evento de ella, organizado por ella, este presidente tuvo una presencia bastante notoria a nivel discurso, incluso a nivel vendimia de objetos, de personajes por ahí en el Zócalo. Fue un reflejo de la permanencia simbólica del expresidente, quien aún es figura central de la política mexicana y del mandato de Claudia Sheinbaum, Beto. Sí, fíjate, es muy curioso, Diana. Parece que no pueden dejar, no se pueden olvidar del expresidente, pero sí, ahí estuvo presente. De hecho, la presidenta lo mencionó 4 veces alrededor durante su mensaje. Un mensaje tampoco no muy largo, no muy largo si lo comparamos con los de el expresidente. Duró aproximadamente unos 60 minutos. Pero bueno, hay mensajes muy, muy interesantes. Uno de ellos que creo que es hasta cierto punto provocativo, y digo provocativo porque ella dice que la mayoría de los jóvenes está con la transformación de la vida pública de México, y digo provocativo porque recientemente hubo una manifestación de la llamada Generación Z que pues tendría que ser, o uno pensaría que está arropada por los jóvenes, voces de los más jóvenes, pues protestando por temas sobre todo de seguridad, para que pues el gobierno brinde todos los servicios que nos permitan caminar libre y con toda la confianza por la calle. Pero pese a estas manifestaciones recientes, la presidenta dice que los jóvenes están con la Cuarta Transformación. Sí, fue como una respuesta que se suma a las que ya ha dado en el pasado. Este movimiento que hizo mucho ruido para el gobierno ya había sido desacreditado de su parte y lo vinculó con partidos políticos, y justo esta movilización también se ve como una especie de respuesta a la que hubo en fin de semana pasado y en fin de semana pasados, diría, porque hubo 2, ¿no? Muy, muy cercanas. Pero además de este tema vinculado a la juventud, Beto, pues la estructura de Morena se dejó ver, ya que fueron los gobernadores y demás políticos de este país quienes fueron los que se organizaron para llenar el Zócalo, que desde la tarde del sábado salieron en autobuses desde diferentes puntos del país para transportar a los asistentes, una práctica ya conocida que no ha sido solo de esta ocasión, sino que en los eventos masivos que se hacen se ven llegar a este tipo de autobuses. Y pues en este evento tan concurrido, Sheinbaum en un discurso de 60 minutos pintó a un país transformado en el que ya no se condonan impuestos, dijo que ya no hay privilegios y que el gobierno está ahora sí para servir al pueblo, Beto. Sí, fíjate que varios de estos logros se los atribuyó al hombre que le entregó la banda presidencial
presidencial, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, es decir, como lo decíamos, parece que no lo sueltan. Fíjate que algunas de las personas que también acompañaron a Claudia Sheinbaum aseguran que hay una transformación porque, a diferencia de otros gobiernos, sí sienten que los recursos que se reparten, y sobre todo pues estamos hablando de los programas sociales, pues se están viendo, ¿no? Se están viendo reflejados. La gente, creo que eso es lo que está sintiendo mucho, esa cercanía del gobierno con el pueblo a través de estos programas sociales. Y a quien también le mandó pues un mensaje fue pues al exterior, diciendo que desde que Donald Trump llegó a Estados Unidos hay un tema de que están pidiendo la intervención de ese país en México para temas de seguridad, para abatir al crimen organizado. Ella lo que dice es que se debe respetar la soberanía, un mensaje que desde el sexenio pasado también lo hemos escuchado y que ahora pues se mantiene, y es otro de los temas que también proclamó mucho durante este mensaje. Y en estos mensajes lanzados no solamente hubo al exterior, sino al interior, y no solo del país, sino al interior de su partido, porque la presidenta reprendió a los morenistas que la acompañaron, les recordó que un cargo no es para tener privilegios, pero pues no mencionó que meses atrás hubo polémicas por viajes al extranjero de Andrés Manuel López Beltrán, de Mario Delgado, Ricardo Monreal. Más o menos ahí les aventó la indirecta, pero no lo mencionó de manera explícita, ¿verdad? Y también apapachó a sus colegas cuando los llamó patriotas, a diputados y senadores que recientemente aprobaron la Ley de Aguas Nacionales, esta iniciativa de la que ya se ha hablado aquí en el Daily y que generó múltiples manifestaciones y cierre de vialidades en días pasados, Beto. En fin, fue toda una fiesta, nadie puede negar el músculo, la fortaleza política de Claudia Sheinbaum, y también el desafío de este gobierno, pues que no solo tienen que ser para quienes lo apoyan, sino también yo creo que en adelante este respaldo que tienen resultados en temas de estas encuestas de popularidad, yo creo que el gran reto es también que se abra un verdadero diálogo con estas personas que piensan distinto. Pues ya lo veremos, pero Diana, mientras en el Zócalo se hablaba de soberanía, transformación, hay otro debate sobre independencia, pero estamos hablando financiera. Fíjate que los estados están buscando cómo dejar de depender de las transferencias federales, y aquí está entrando un viejo conocido que es la tenencia. Ahí está la clave para tener más recursos propios y empezar a dejar de depender del gobierno. Esta tarifa, este cobro tan temido por quienes son dueños de un coche, tan comentado, con tanta historia curiosa también en el país, sería la clave, justo como lo dices, para que los estados puedan mantener su independencia financiera. Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, explicó que los estados sufren un poco con la parte del gasto federalizado desde COVID, que en años siguientes utilizaron los recursos del Fondo de Estabilización del Ingreso de las Entidades Federativas. Cito: la perspectiva o el riesgo que enfrentan los estados cada vez se ve un poco más creciente. Es por eso que tienen que echar mano de otros recursos para poder tener pues más dinero, más holgura financiera y llevar a cabo sus proyectos. Beto, le comentó esto la especialista, nuestra colega Dainzú Patiño. Sí, mira, a ver, para que tengamos una referencia de esta información, hoy los estados recaudan, no todos los estados, solamente 13 de 32 entidades cobran la tenencia. De estas 3 entidades que sí la cobran, recaudan alrededor de 20,400 millones de pesos. Bueno, esto con datos a 2024. 20,400 millones de pesos. Si lo cobraran todos, que es ahí donde está el estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, se podrían sumar otros 98,000 millones de pesos. Estaríamos hablando que esos 98,000 más estos 21,000 dan alrededor de 120,000 millones de pesos por el tema de cobrar la tenencia. Por supuesto que es un dinero que les permitiría cierta holgura a los estados, pues para atender una serie de necesidades que tienen, ya sea en cuestión de brindar servicios
de salud, de educación, sobre todo de seguridad, creo que hay algunos. En fin, el CIEP abre aquí la oportunidad de que sí tengan que revisar. Incluso, Diana, apenas la semana pasada en la Ciudad de México ya también se abrió más bien el tema del subsidio en la tenencia, que estaba acotado a 250,000 pesos, ya se abrió a más de 600,000. De alguna manera, pues con eso buscará recaudar más, y en espera de que otros estados que no cubran hoy la tenencia, pues también pues viren hacia ese punto para tener más recursos. Nada más para recordar un poquito cuáles son estos estados que mantienen esta medida. Son Baja California, Colima, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz. Pero pues el objetivo, Beto, sería no solamente recaudar dinero, sino demostrar que realmente con estos recursos se hacen mejoras a la infraestructura y los servicios locales para que la ciudadanía tenga confianza en que el pago que están realizando los va a beneficiar de alguna manera. Y yo nada más agregaría otro tema, un impuesto muy desperdiciado por los gobiernos locales, además de la tenencia, es el predial. Si ahí encuentran la fórmula de cómo cobrarlo más eficientemente, creo que se evitarían muchos dolores financieros las entidades. Pero déjame decirte solo una cosa. El reto no solo es recaudar más, Diana. O sea, también los estados tienen que demostrar que estos recursos van a servir para mejorar los servicios, porque de otra manera no va a haber confianza ciudadana. Así es que los cambios fiscales pueden darse, pero se quedan a medio camino si no logran este propósito. Y hablando de dinero y de cómo lo estiramos o se nos va de las manos, vamos al tema que afecta directamente a millones de familias, que es la vivienda. Porque este año, a ver, cuéntanos, pasó algo que no veíamos venir y además sí un fenómeno muy raro, ¿no? Hoy es más cara, o más bien se ha encarecido más la vivienda usada que la nueva. Muy interesante fenómeno, Diana. Sí, este año el valor de la vivienda usada ha crecido de manera más acelerada entre estos dos tipos de inmuebles. De acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal, que presenta todos los meses un índice de cómo está moviendo el valor de las propiedades adquiridas con hipoteca, ya sea del Infonavit, Foviste o bancarias, reportó que la vivienda usada tuvo un crecimiento de 8.7% respecto al año pasado en el valor, mientras que la nueva tuvo un incremento de 8.4%. Estamos hablando de pocos puntos, pero es algo significativo porque nosotros relacionamos a la vivienda nueva como más cara y como que se encarece a mayor velocidad. Solo quiero aclarar, ojo, el hecho de que este encarecimiento haya sido superado por la vivienda usada no quiere decir que es más cara la vivienda usada que la nueva. La nueva sigue siendo más cara y es de hecho uno de los factores que hace que se esté revalorizando más los inmuebles que ya tienen un tiempo de ocupación, porque justo hace que las personas los volteen a ver, a tener precios un poquito más accesibles que los de la vivienda que está colocando en el mercado, Beto. Sí, ahora hay tres fenómenos detrás de esto, o más bien tres factores detrás de este fenómeno, Diana. Vamos a desglosarlos uno por uno. El primero es las preferencias cambiaron. La ubicación hoy es más importante que el espacio y se entiende, ¿no? Las familias hoy ponen como valor número uno o valoran más que la vivienda esté cerca del transporte público para movilizarse a las áreas de trabajo, a las escuelas, a donde pues normalmente la gente se conduce, ¿no? Por supuesto también quiere los servicios cerca, las escuelas, en fin, el tema de las ubicaciones ha permitido pues de alguna manera que pues la gente esté recurriendo más a la vivienda usada que a la nueva, porque justamente muchas de las usadas pues ya cuentan con este tema en particular que las hace pues por supuesto más atractivas. Otro de los elementos es justo que en las grandes ciudades ya no hay mucha disponibilidad de tierra, entonces las desarrolladoras están buscando a las zonas periféricas para hacer nuevos inmuebles y pues sabemos que una de las preferencias de las personas es vivir cerca de la infraestructura y los servicios, entonces buscan a estas zonas en donde predomina la vivienda
usada, pero a un precio no tan elevado, y se van a los centros de las ciudades, ¿no? Por eso esto lo está impulsando. Y el tercer elemento es lo que comentábamos de que es un poco más económico tener una vivienda usada, y nada más para que no dejárselos así en conceptos poco claros, les voy a dar un dato de cómo se encuentra el precio promedio de la vivienda en la actualidad. El valor por metro cuadrado de una vivienda nueva a nivel nacional al octubre del 2025 está en 36,642 pesos, una vivienda nueva. Y si nos vamos a una vivienda que ya tiene 10 años de haber sido construida, este valor baja a 28,952 pesos. Entonces es esto que les comentaba, sigue siendo más económica la vivienda usada, pero se está encareciendo un poco más, así que hay que estar muy atentos a estos indicadores, porque en una de esas, Beto, la vivienda usada va a estar a la par que la vivienda nueva en precios por su demanda. Completamente de acuerdo. Y aquí déjame aprovechar para preguntarte a ti, podescucha, si tuvieras que elegir ¿por cuál opción te inclinarías? ¿Una vivienda nueva o una usada? Y cuéntanos por qué. Ya saben, acá leemos todos los comentarios. También queremos agradecer a algunos de quienes nos han dicho que somos su podcast número 1 o que estamos en el top de este año, ahora que salieron pues estos como recaps, replay, los rap, todos estos como rankings, pues hemos salido favorecidos para muchas de nuestras audiencias que nos lo han dejado ver, como es el caso de Charlie, de Martín, de Luciano, de Jania, Marco Antonio, Griselito, Alexander y algunos más. Gracias por informarse con el equipo de Expansión y seguimos leyendo sus comentarios. En fin, Diana, el dato de 2025 evidencia que cuando la vivienda de segunda mano sube más que la nueva, el problema no es solo construir más, sino también garantizar vivienda digna y accesible. Y bueno, esto lo que también pues nos indica es que se requiere equilibrar el mercado con mejores políticas públicas de vivienda. Y si vamos a comprar casa, que ya de por sí es caro, pues preparen el bolsillo, porque ver deporte, y sobre todo ahora que se viene el Mundial de Fútbol, también va a resultar caro. Las plataformas de streaming están entrando a una guerra millonaria rumbo a lo que va a ser el gran evento de 2026. Diana, el Mundial de Fútbol es un negocio cada vez más caro para las streaming. Beto, hemos vivido durante los últimos años esta fragmentación en la programación general de las series y las películas, ¿no? Se ha discutido también aquí en el Daily en que no te decides en si contratar una u otra plataforma o 5 o 6, porque todo lo que quieres ver está en distintas plataformas. Y pues así le está pasando este dolor de cabeza en la organización para los partidos y los partidos del Mundial, porque los contenidos deportivos se han convertido en un pilar para estas plataformas para atraer y fidelizar clientes. Esto implica mayores inyecciones de capital porque hay más competencia, y no solamente competencia entre estas plataformas, sino con otro tipo de maneras de ver los contenidos, como la televisión abierta, que sabemos que históricamente ha dominado en las transmisiones de estos juegos, partidos, deportes. Entonces eso está haciendo que cada vez se tengan que poner más dinero en la mesa para ver quién se lleva qué partido, cuántos partidos o qué deporte. Beto. Sí, mira, y lo comentas muy bien. Fíjate, de acuerdo con datos de informes anuales de la FIFA, se prevé que las streaming de video desembolsen alrededor de $4,000 millones solo para los derechos de transmisión de fútbol del Mundial 2026. Estamos hablando de 36% más de lo que se destinó cuando fue el Mundial en Qatar en 2022. Es decir, es brutal el dinero que se está moviendo, y sobre todo para un evento que pues levanta tantas pasiones. Solo en 2025, en este año, por ejemplo, las plataformas de streaming también destinaron $12,500 millones a la adquisición de derechos deportivos a nivel global. A ver, ya sea fútbol, NFL, béisbol, básquetbol, el deporte que quieras, incluso hasta peleas de box, Diana, pues estas transmisiones de pronto especiales o particulares jalan a la gente, y eso les permite a las streaming, pues sí, como bien comentas, pues adoptar nuevos suscriptores, y eso también pues les da estos picos de audiencia mayores, y pues le están sacando provecho las streaming. Uh-huh.
Solamente por mencionar un caso y que no tiene que ver con el fútbol, que sabemos que va a ser la gran de las batallas en los próximos meses, en Netflix sumó alrededor de 1.5 millones de usuarios en Estados Unidos después del combate entre Jake Paul y Mike Tyson, y el 80% permaneció activo un mes después y registró cerca de 700,000 suscriptores gracias a los partidos del día de Navidad de la NFL, mientras que Paramount Plus añadió 2.4 millones de usuarios durante su cobertura del Super Bowl ese mismo año. Es decir, las personas se suscriben y la mayoría de las ocasiones no solamente se quedan para ver ese evento deportivo de interés, sino que permanecen. Es por eso que el valor de estar apostando por quedarse con estos deportes crece año con año, ¿no? La inversión en el último año creció 20% respecto a 2021, y eso que este mismo año había crecido ya un 8%, ¿no? Lo que representa que se triplicó en 3 años esta inversión de las plataformas para quedarse con derechos deportivos a nivel global. Sí, yo solo espero que el fútbol no se convierta en un privilegio, sino siga siendo ese deporte tan democrático y popular con el que muchos hemos crecido, Diana. Pero andamos muy futboleros, y ¿qué te parece si platicamos un poquito? Porque ya por fin conocemos qué partidos se van a jugar en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey por el Mundial 2026. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y Diana, a ver, dime, ¿a qué partido tú vas a ir ahora que ya conocemos los encuentros? Va a haber unos muy buenos, otros que, híjole, en otras circunstancias yo creo que los dejaríamos pasar, pero es el Mundial, Diana. ¿Qué te parecen los juegos que vamos a tener en las 3 ciudades que vamos a albergar? Pues a mí me gustaría ir al primero por lo icónico, Beto, la verdad. Creo que más allá de los contendientes, que será México ante Sudáfrica, me gustaría verlo porque pues va a ser el primero, va a ser como el empuje que tengan los fanáticos para estos partidos. Después en el Coloso de Santa Úrsula estará Colombia frente a Uzbekistán, y el tercer compromiso del Tri será frente a un rival europeo que está aún por definir, pero de estos 3 me quedo con el primero. Sí, va a ser muy interesante. En el Estadio Akron, en el de Guadalajara, ahí casi el que va a ser el país sede o el anfitrión de ese estadio va a ser Corea del Sur, que también va a jugar su primer partido contra algunos de estos países europeos que estarán jugando un repechaje. Pudiera ser la República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. Ahí también se va a jugar el Corea contra México, un partido que estamos esperando mucho. Sería la tercera vez que se enfrentan México y Corea en un mundial, y hasta ahorita con números positivos para la selección nacional, 2 victorias contra ellos, pero sabes que va a tener un partidazo, eso sí, el Akron, que es Uruguay contra el campeón de Europa, España. Yo creo que ese partido es el que nos estamos frotando las manos todos los aficionados al fútbol. Sí, seguramente, y después le siguen en el estadio BBVA, que es uno de los más modernos del continente. El 14 de junio tendrá un partido con Túnez ante el equipo que sea el vencedor del repechaje europeo 2, en donde competirán Ucrania, Suecia, Polonia y Albania, alguno de esos 2. Y después Japón debutará en Monterrey contra el mismo rival del repechaje, antes que Corea del Sur y Sudáfrica se midan el 24 de junio. En fin, pues ya estamos listos, ya el Mundial de Fútbol, ya habiendo conocido a los equipos, cómo quedaron en el sorteo, cómo quedaron los grupos, ya se viene lo bueno. Diana, pues nada más para terminar, ya tenemos también final en la Liga MX, será Tigres contra Toluca. Toluca va por el bicampeonato, y también hay campeón en la Fórmula 1, el británico Lando Norris se proclama campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera, y eso y también le arrebata al neerlandés Max Verstappen pues el trono que por varios años tuvo. Fue un fin de semana muy deportivo. En fin, Diana, un placer tenerte aquí en el Daily.
Muchas gracias por invitarme, Beto. Y muchas gracias a ustedes. Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.